Hay una frase que llevo años intentando sacarme de la cabeza. La encontré en un manuscrito del siglo IX, en una crónica escrita por un monje llamado Rábano Mauro, arzobispo de Maguncia. La frase dice así: y María, llamada Magdalena, fue puesta junto con los demás en una embarcación sin velas, sin remos, sin provisiones y abandonada al mar. Sin remos, sin provisiones. En pleno Mediterráneo, abandonados. No estamos hablando de una leyenda contada en una taberna. Estamos hablando de un documento compilado por un arzobispo que tenía acceso a archivos eclesiásticos más antiguos de Europa. Y lo que describe no es una historia piadosa, es una operación de exterminio. Alguien quiso que estas personas desaparecieran en el mar. La pregunta es quiénes eran y por qué alguien decidió que era mejor lanzarlas al Mediterráneo que dejarlas vivir en Palestina. Porque según las tradiciones más antiguas del sur de Francia, en esa embarcación no iban solo discípulos, iban niños. Niños cuya identidad fue cuidadosamente eliminada de los registros. Y si te quedas conmigo hasta el final, comprenderás quiénes eran esos niños, a dónde llegaron, quién los protegió durante siglos y por qué la Iglesia lanzó una de las guerras más brutales de la Edad Media para borrar todo rastro de su existencia. Lo primero que necesitas entender es que la embarcación sin velas no era un castigo caprichoso. Era un método de eliminación política documentado en el mundo romano. Los juristas romanos lo llamaban exposición marítima. Cuando las autoridades querían deshacerse de alguien cuya ejecución pública podría causar disturbios, lo ponían en un barco sin capacidad de navegación y lo abandonaban al mar. No es una ejecución, no hay sangre, no hay juicio, no hay mártir al que venerar. Es simplemente un barco que se aleja de la costa y que nadie vuelve a ver. Es la forma perfecta de hacer desaparecer a alguien. Y eso es exactamente lo que intentaron hacer con el grupo que iba en esa embarcación. Según los Acta Sanctorum, la colección más exhaustiva de vidas de santos compilada por los volandistas, monjes jesuitas que dedicaron siglos a documentar la historia de los santos, el grupo incluía a María Magdalena, Lázaro, Marta, María Jacobé, María Salomé, un hombre llamado Maximino y una joven llamada Sara. Lo que nadie quiere explicar es por qué este grupo específico de personas fue seleccionado para ser eliminado. No eran los líderes políticos del movimiento, Pedro seguía en Jerusalén, Santiago dirigía la comunidad, los apóstoles más visibles seguían predicando, pero este grupo fue apartado, puesto en un barco y lanzado al mar. ¿Por qué ellos y no los apóstoles? Según los investigadores que han estudiado las persecuciones del siglo I, la respuesta es que este grupo representaba una amenaza diferente. No una amenaza ideológica, una amenaza biológica. En la cultura judía del siglo I, la autoridad se transmitía por sangre. Eliminar al líder no bastaba si quedaba familia que pudiera continuar el linaje. Y el grupo de la embarcación estaba compuesto mayoritariamente por las mujeres más cercanas a Jesús, las que podían llevar consigo algo que ningún apóstol podía llevar, su sangre. Pero la embarcación no se hundió, llegó a las costas de lo que hoy es el sur de Francia, específicamente a un lugar que se llama Les Saintes Maries de la Mer, las Santas Marías del Mar. Ese nombre no se lo pusieron los turistas, se lo pusieron hace siglos las comunidades locales que preservaban la memoria de lo que allí ocurrió. Y el dato más inquietante de toda esta historia tiene un nombre propio. Sara, Sara la Negra, aparece en los documentos más antiguos vinculados a la tradición de la llegada, pero ningún documento explica quién es, no la llaman discípula, no la llaman sirvienta, no la llaman conversa. Simplemente está ahí en la embarcación junto a María Magdalena como si su presencia fuera tan natural que no requiriera explicación, como si todo el mundo supiera quién era y no hiciera falta decirlo. Cada mes de mayo, desde hace siglos, los romaníes de toda Europa peregrinan a les Saintes Maries de la Mer para venerar a Sara la Negra. La sacan en procesión, la llevan hasta el mar, la sumergen en las aguas. Es una de las peregrinaciones más emotivas y más antiguas de Europa, y la tradición romaní dice que Sara era una niña de piel oscura que llegó del mar con personas sagradas.
que a través de ella fluía una sangre diferente. ¿Diferente de qué? Diferente por qué. Los documentos no lo dicen, pero el silencio a estas alturas dice más que las palabras. Sara es la pieza que nadie quiere nombrar, la hija de María Magdalena, y si los textos gnósticos tienen razón cuando llaman a Magdalena la compañera del Salvador, entonces Sara era la hija de Jesús. La Basílica de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, en el sur de Francia, fue construida en el siglo XIII sobre los cimientos de un edificio mucho más antiguo, y esta basílica afirma custodiar el cráneo de María Magdalena. En 1279, Carlos II de Anjou, rey de Nápoles y conde de Provenza, ordenó excavaciones en la cripta. Lo que encontraron fue un sarcófago de mármol con inscripciones que identificaban los restos como los de María Magdalena. Dentro había un cráneo con un fragmento de piel adherido a la zona frontal. En 2017, el Dr. Philippe Charlier, paleopatólogo del Hospital Universitario Raymond Poincaré de Garches, uno de los forenses más reconocidos de Francia. El mismo que ha analizado restos de Ricardo Corazón de León y del cráneo atribuido a Enrique IV, examinó las reliquias de Saint-Maximin. Sus conclusiones fueron publicadas y son de dominio público. Los restos pertenecen a una mujer mediterránea de aproximadamente 50 años, del siglo I de la era cristiana. El fragmento de piel preservado es consistente con las condiciones de conservación del sarcófago. No dijo que fueran de María Magdalena. Dijo que nada en los restos contradice esa identificación y que las características son consistentes con una mujer del Mediterráneo oriental del periodo que la tradición señala. Pero hay algo más revelador que los huesos. En la basílica hay frescos que representan la llegada de María Magdalena a las costas de Provenza. Y esos frescos no son del siglo XIII, cuando se construyó la basílica actual, son del siglo V. 500 años antes de las cruzadas, 500 años antes de que los templarios popularizaran la historia del Grial, 500 años antes de que cualquier novela medieval hablara de este tema, la tradición de que María Magdalena llegó al sur de Francia estaba documentada artísticamente ya en el siglo V. Eso no es una invención medieval, es una tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Pero es creíble que una embarcación sin velas cruzara el Mediterráneo. Los oceanógrafos dicen que sí, las corrientes del Mediterráneo oriental, combinadas con los vientos estacionales de primavera, crean un patrón de circulación que empuja las aguas desde la costa de Palestina hacia el oeste, pasando por Creta, Sicilia y la costa sur de Francia. Estrabón, el geógrafo griego del siglo I, documenta en su geografía que los comerciantes fenicios utilizaban estas corrientes regularmente para transportar mercancías desde Oriente Medio hasta las colonias occidentales. La ruta existía, era conocida. Una embarcación abandonada a las corrientes en la época correcta del año podía llegar perfectamente al sur de Francia en unas 2 o 3 semanas. ¿No hace falta invocar ningún milagro? Solo hace falta conocer el Mediterráneo. Según las tradiciones preservadas en los monasterios provenzales, una vez en Francia, el grupo se dispersó de manera que parece estratégica. Lázaro se estableció en Marsella, que ya era una ciudad importante, un centro comercial fundado por los griegos siglos antes. Marta se estableció en Tarascón, en el Valle del Ródano. Maximino se estableció en Aix, en Provence, y María Magdalena se retiró a un lugar remoto, aislado, casi inaccesible. La cueva de Sainte-Baume en las montañas de Provenza. ¿Por qué una cueva? ¿Por qué no una casa en Marsella donde Lázaro podía protegerla? ¿Por qué retirarse a un lugar tan aislado? Según los investigadores que han estudiado las tradiciones eremíticas del cristianismo primitivo, el retiro a cuevas era una práctica habitual entre los maestros espirituales que necesitaban proteslamiento. Los esenios del Mar Muerto vivían en cuevas. Los padres del desierto del siglo III se retiraron a cuevas en Egipto, pero también hay otra razón más práctica. Si María Magdalena llevaba consigo niños cuya identidad debía permanecer oculta, una cueva en las montañas era infinitamente más segura que una casa en una ciudad portuaria
donde cualquier espía romano podía encontrarla. La cueva de Sainte-Baume es un lugar real que se puede visitar hoy. Está a unos 40 kilómetros de Marsella, en un macizo boscoso, a más de 900 metros de altitud. La gruta tiene unos 30 metros de profundidad y está orientada al norte, lo que la mantiene fresca incluso en verano. Según las excavaciones arqueológicas, el lugar ha sido utilizado como espacio sagrado desde la prehistoria, pero en las capas correspondientes al siglo I y II se han encontrado restos de ocupación que incluyen fragmentos de cerámica que no corresponden a la tradición local galo-romana, sino a tradiciones del Mediterráneo oriental. Los documentos medievales de la abadía cercana dicen que María Magdalena pasó 30 años en esa cueva, 30 años, enseñando, contemplando, transmitiendo. ¿Transmitiendo qué? ¿A quién? Los textos dicen que educó en los misterios del reino a aquellos que llevaban en su sangre la herencia del Salvador. Eso no es metáfora, eso es un programa educativo para descendientes directos. Y no fue solo María Magdalena quien dejó huella en Francia. Lázaro, según la tradición preservada en los archivos de la diócesis de Marsella, se convirtió en el primer obispo de la ciudad. El hombre al que Jesús había resucitado de entre los que ya habían partido, el milagro más espectacular de los evangelios, terminó liderando una de las comunidades cristianas más antiguas de Occidente. La catedral de Marsella lleva su nombre. La Cattedrale de la Major está construida sobre los cimientos de lo que la tradición dice que fue la primera iglesia de Lázaro. Y hay algo profundamente significativo en este detalle. Si Lázaro era el primer obispo de Marsella, entonces la primera iglesia cristiana de la Galia no fue fundada por enviados de Roma. Fue fundada por alguien que conoció a Jesús personalmente, que comió con él, que fue resucitado por él, alguien cuya autoridad no venía de ninguna cadena de nombramientos apostólicos, sino de la experiencia directa con el Maestro. Marta, por su parte, se estableció en Tarascón, donde según las leyendas locales venció a la tarasca, una criatura que aterrorizaba la región. La historia de la tarasca puede ser legendaria, pero la presencia de Marta en Tarascón está documentada desde el siglo VI en múltiples fuentes eclesiásticas, y la iglesia de Santa Marta en Tarascón, construida sobre una cripta del siglo I, afirma custodiar sus restos hasta hoy. Lo que me resulta más revelador es la distribución geográfica. Lázaro en el puerto principal, Marta en un cruce de caminos del Ródano, Maximino en Aix, en Provence, la capital administrativa, y Magdalena en la montaña protegida, oculta con los niños una red de protección diseñada para que Magdalena y los que iban con ella estuvieran rodeados de aliados en todas las direcciones. No es la dispersión aleatoria de un grupo de refugiados, es una operación planificada. Pero la tradición de refugiados vinculados a Jesús que llegan a las costas europeas no se limita a Francia. Hay otra tradición, igualmente antigua, que conecta a José de Arimatea con las islas británicas. José de Arimatea es el hombre que, según los 4 evangelios canónicos, pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba, un hombre rico, un miembro del Sanedrín, alguien con poder suficiente para negociar con el gobernador romano, según las tradiciones británicas compiladas por William de Malmesbury en el siglo XII, pero basadas en fuentes mucho más antiguas. José de Arimatea viajó a Britania y fundó la primera iglesia cristiana en Glastonbury, en lo que hoy es el suroeste de Inglaterra. La abadía de Glastonbury afirma ser el sitio cristiano más antiguo de las Islas Británicas, fundado en el año 63. Y la tradición dice que José de Arimatea no viajó solo. Llevaba consigo algo que la tradición llama el Santo Grial, pero si José de Arimatea era un familiar o un protector cercano de Jesús, como sugieren varios investigadores basándose en el hecho de que tenía una tumba preparada para él, entonces lo que llevó a Glastonbury podría no haber sido un objeto. Podría haber sido personas, descendientes. La misma sangre que María Magdalena llevó a Francia, 2 rutas de escape, 2 destinos diferentes. La misma sangre protegida en 2 extremos de Europa, coincidencia o un plan
Y ahora entramos en la parte de esta historia que la Iglesia ha intentado borrar con más empeño. Por si los hijos de Jesús llegaron a Francia y crecieron bajo la tutela de María Magdalena, ¿qué fue de ellos después? ¿Se diluyeron en la población local? ¿Desaparecieron? Todo lo contrario. Según las tradiciones que han sobrevivido, los descendientes se integraron en la aristocracia gala y posteriormente en la dinastía más enigmática de la historia europea. Los merovingios, la primera dinastía de reyes francos, gobernó lo que hoy es Francia, Bélgica y partes de Alemania desde mediados del siglo V hasta el 751, y tenían características que no compartía ninguna otra casa real europea. Primera característica: nunca se cortaban el cabello. Los llamaban los reyes de pelo largo, los reges criniti. En la tradición bíblica, el cabello largo era marca de un voto sagrado. Los nazareos, como Sansón, hacían voto de no cortarse el pelo como señal de consagración a Dios. Jesús, según varias tradiciones, era nazareo. Los merovingios mantenían esa misma práctica. Segunda característica: se les atribuían poderes de sanación. Según las crónicas francas, incluidas las de Gregorio de Tours, los reyes merovingios podían curar enfermedades con la imposición de manos y con las borlas de sus vestiduras, exactamente como los evangelios describen que hacía Jesús, donde la gente tocaba el borde de su manto para ser sanada. Tercera característica: su autoridad no venía de ningún nombramiento. No necesitaban coronación, no necesitaban la bendición de un obispo ni de un papa, eran reyes por derecho de nacimiento, su sangre los legitimaba. En ninguna otra dinastía europea medieval la sangre por sí sola era suficiente para gobernar. Los demás reyes necesitaban ser ungidos por la Iglesia. Los merovingios no. ¿Por qué? ¿Qué tenía su sangre que los hacía diferentes? El fundador legendario de la dinastía se llamaba Meroveo, y la leyenda dice que Meroveo nació de dos padres, uno humano, el rey Clodión, y otro que venía del mar, una criatura misteriosa que fecundó a la madre de Meroveo mientras ella se bañaba en el océano, un padre que viene del mar, como María Magdalena que llegó del mar. ¿Entiendes la resonancia? La leyenda fundacional de los merovingios dice que su sangre especial venía del mar, y la tradición del sur de Francia dice que la sangre de Jesús llegó a Francia por mar. En el año 751 los merovingios fueron depuestos. Childerico III, el último rey merovingio, fue encerrado en un monasterio. Le cortaron el cabello largo, el símbolo de su poder sagrado, y los carolingios, la familia de Pipino el Breve, tomaron el trono. Pero no lo tomaron solos, lo tomaron con la bendición del Papa Zacarías. Es la primera vez en la historia que un papa interviene directamente para legitimar un cambio de dinastía. ¿Por qué al papa le interesaba tanto derrocar a los merovingios? Piénsalo un momento: si los merovingios no necesitaban al papa para gobernar, si su autoridad venía de su sangre y no de la Iglesia, entonces eran la prueba viviente de que existía una legitimidad que no pasaba por Roma. Eran la demostración de que la sangre podía ser más poderosa que el nombramiento eclesiástico. Y si esa sangre venía de donde las tradiciones decían que venía, entonces todo el edificio de la autoridad papal se tambaleaba. Los carolingios, en cambio, necesitaban al papa desesperadamente. No tenían sangre sagrada, no tenían derecho de nacimiento. Necesitaban que alguien les dijera: tú eres el rey legítimo, y solo el papa podía hacer eso. Fue un pacto perfecto. El papa les daba legitimidad, ellos le daban un ejército, y los merovingios desaparecían de la historia convertidos en los llamados reyes holgazanes. Pero esa es la versión que escribieron los carolingios, la versión del vencedor, y en la historia, la versión del vencedor rara vez es la verdad completa. Ahora bien, si la sangre de los merovingios era lo que las tradiciones dicen, alguien tenía que proteger ese secreto, y alguien lo hizo. Varias organizaciones a lo largo de la historia dedicaron recursos enormes a custodiar algo en el sur de Francia que consideraban más valioso que cualquier tesoro material. Los templarios son la más conocida. La Orden del Temple fue fundada en 1119.
supuestamente para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero hay algo que no cuadra en esa historia oficial. Los templarios eran 9 caballeros. 9. Durante los primeros 9 años de su existencia no reclutaron a nadie más. 9 hombres no pueden proteger las rutas de peregrinación de Tierra Santa. Es absurdo. Lo que sí pueden hacer 9 hombres es buscar algo, excavar algo, proteger un secreto. Se instalaron en el monte del Templo de Jerusalén, sobre las ruinas del Templo de Salomón. Según las crónicas de la época, cavaron durante años bajo los cimientos. ¿Qué encontraron? Nadie lo sabe con certeza. Pero cuando regresaron a Europa se convirtieron en la organización más poderosa del continente prácticamente de la noche a la mañana. Acumularon riqueza, tierras e influencia política, y establecieron sus posesiones más importantes no en Tierra Santa, sino en el sur de Francia, en el Languedoc, en Provenza. Exactamente en las regiones donde las tradiciones sobre María Magdalena y su descendencia eran más fuertes. Los documentos confiscados cuando el rey Felipe IV de Francia suprimió la orden en 1307 contenían, según los registros de la Inquisición, referencias a un tesoro verdadero que no era oro ni plata. Los templarios fueron acusados de herejía, de adorar una cabeza misteriosa llamada Baphomet, de realizar rituales secretos, de escupir sobre la cruz. Muchas de esas acusaciones eran fabricadas para justificar la confiscación de sus bienes. Pero una pregunta permanece: si solo eran monjes guerreros que protegían peregrinos, ¿por qué la Iglesia y el rey de Francia necesitaron destruirlos tan completamente? ¿Qué sabían que los hacía tan peligrosos? Hay un dato más sobre los templarios que merece que prestes mucha atención. Godofredo de Bouillon, el líder de la primera cruzada, el hombre que conquistó Jerusalén en 1099 y fue nombrado primer gobernante cristiano de la ciudad santa, rechazó el título de rey. Dijo que no podía llevar una corona de oro donde Jesús había llevado una corona de espinas. Le dieron el título de defensor del Santo Sepulcro, pero lo revelador no es su humildad, es su origen. Godofredo era duque de la Baja Lorena y su linaje familiar conectaba directamente con los merovingios, con la dinastía depuesta con la bendición del Papa en el 751. 300 años después de perder el trono de Francia, un descendiente de los merovingios conquista Jerusalén y los templarios, fundados 20 años después, se instalan en el monte del templo Godofredo les asignó. ¿Fue casualidad que un descendiente merovingio liderara la cruzada que recuperó Jerusalén? ¿O había algo más? La literatura medieval confirma esta conexión. Wolfram von Schembach, un caballero alemán, escribió Parzival hacia 1210, la versión más completa de la leyenda del Grial. Y lo que Wolfram describe no es una copa, es una piedra llamada lapis exigis, que una lectura sugiere que es una deformación de lapis exilii, piedra del exilio, como las personas exiliadas que cruzaron el Mediterráneo. Wolfram dice que recibió la historia de un hombre llamado Gjot el Provenzal, de Provenza, y dice que Gjot encontró la historia original en un manuscrito escrito por un astrónomo que descendía de Salomón, de la línea davídica, la misma línea de Jesús. Wolfram está diciendo, sin decirlo abiertamente, que la historia del Grial conecta Provenza con la línea de David y en Parzival los guardianes del Grial son llamados Templeisen, templario. Wolfram escribió su texto cuando los templarios estaban en la cima de su poder y los convirtió en los guardianes del mismo secreto que custodiaban en la realidad. Y ahora conectemos otro hilo. Las vírgenes negras, en el sur de Francia y especialmente en las regiones donde las tradiciones sobre Magdalena son más fuertes, existen más de 300 estatuas de la Virgen María con el rostro deliberadamente oscurecido. No son estatuas que se hayan ennegrecido con el tiempo por el humo de las velas. Como dice la explicación oficial, son estatuas talladas intencionalmente con rostro oscuro y están concentradas geográficamente en una franja que va desde el Languedoc hasta Provenza, pasando por el Macizo Central. Según los investigadores que han estudiado este fenómeno,
Las vírgenes negras no representan a María la Madre de Jesús, representan a María Magdalena, y su color oscuro es una referencia directa al Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5, donde la amada dice: negra soy, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén. En la tradición mística medieval, el Cantar de los Cantares se interpretaba como el diálogo entre Cristo y su amada. Y la amada, en muchas tradiciones, no era la Iglesia como metáfora, sino María Magdalena como persona. Las vírgenes negras eran un código, una forma de venerar a Magdalena en un contexto donde la Iglesia oficial la había reducido a pecadora arrepentida. Los artistas medievales, muchos de ellos vinculados a órdenes iniciáticas, crearon estas imágenes como un mensaje para quien supiera leerlo: Magdalena está aquí, su memoria no ha sido borrada, solo ha sido disfrazada. Y entonces llegamos a los cátaros, los buenos hombres y buenas mujeres del sur de Francia, que entre los siglos XI y XIII construyeron una de las culturas espirituales más extraordinarias de la Europa medieval. Los cátaros rechazaban la autoridad del Papa, rechazaban los sacramentos administrados por la Iglesia, creían que la conexión con Dios era directa, interior, sin necesidad de intermediarios, y preservaban tradiciones orales que, según los pocos documentos que sobrevivieron a su destrucción, se remontaban a las primeras comunidades cristianas establecidas en el sur de Francia. Las comunidades fundadas, según esas mismas tradiciones, por María Magdalena, la respuesta de la Iglesia fue devastadora. En 1209, el Papa Inocencio III lanzó la Cruzada Albigense, no contra musulmanes, no contra paganos, contra cristianos del sur de Francia. La cruzada duró 20 años, ciudades enteras fueron arrasadas. En Béziers, cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los cátaros de los católicos, el legado papal Arnaud d'Amaury supuestamente respondió con una frase que ha quedado grabada en la historia: eliminadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Cientos de miles de personas fueron eliminadas, una cultura entera fue borrada del mapa por una diferencia teológica. Se lanza una guerra de 20 años, se moviliza a cientos de miles de soldados, se destruyen ciudades enteras porque un grupo de cristianos cree que no necesita al Papa. Según los investigadores que han analizado las motivaciones reales de la cruzada albigense, la respuesta va más allá de la teología. Los cátaros custodiaban algo y la Iglesia lo sabía. En 1244, cuando las tropas papales finalmente sitiaron Montsegur, la última fortaleza cátara, ocurrió algo extraordinario. La noche antes de la caída de la fortaleza, 4 perfecti, 4 líderes cátaros, escaparon descolgándose por las murallas con un paquete. 4 hombres arriesgando sus vidas para sacar algo de una fortaleza a punto de caer. Al día siguiente, más de 200 cátaros que permanecieron dentro eligieron las consecuencias antes que renunciar a su fe. Pero lo que realmente importaba, ya había salido la noche anterior. ¿Qué había en ese paquete? Las tradiciones cátaras que sobrevivieron hablan de documentos, genealogías, registros que conectaban a familias específicas del sur de Francia con el linaje de Jesús a través de María Magdalena. La prueba escrita de lo que la Iglesia llevaba siglos intentando destruir. En 1891 algo sucedió en un pequeño pueblo de Languedoc que reavivó todo este misterio. Berenguer Saunière, un sacerdote rural de la iglesia de Rennes, Le Château, realizó reformas en su templo y supuestamente descubrió algo oculto en uno de los pilares del altar: documentos, pergaminos. Nadie sabe exactamente qué contenían, pero lo que sí se sabe es verificable. Saunière, un cura rural con un salario mínimo, comenzó a gastar cantidades enormes de dinero, construyó una villa que llamó Betania, el nombre del pueblo de María, Marta y Lázaro. Construyó una torre que llamó Tour Magdala, la Torre de Magdalena. Decoró su iglesia con elementos que desafían toda ortodoxia católica. En la entrada colocó una pila bautismal sostenida por un demonio. Sobre la puerta escribió la inscripción Terribilis est locus iste, terrible es este lugar,
una cita del Génesis que se refiere a los lugares donde Dios se manifiesta directamente, y dentro de la Iglesia María Magdalena aparece representada con más prominencia que la propia Virgen María. ¿Qué descubrió Saunirre que justificara tal riqueza y tal simbolismo? Las teorías van desde un tesoro templario hasta genealogías merovingias. Pero lo más significativo no es lo que encontró, es la reacción. Saunirre fue investigado por el obispado, fue sometido a un proceso canónico y se negó a revelar el origen de su riqueza. Se llevó el secreto a la tumba en 1917, pero dejó una iglesia llena de símbolos que, para quien sepa leerlos, cuentan una historia que la iglesia oficial nunca ha querido que se cuente. Y ahora quiero que mires todo esto desde la distancia, porque cuando unes todos los hilos, el patrón es tan claro que resulta imposible ignorarlo. Hay un grupo de personas cercanas a Jesús que es puesto en un barco y lanzado al mar. Ese barco llega al sur de Francia. Una de las personas del grupo es una niña cuya identidad nadie explica. En el lugar de llegada se establece una tradición de veneración que dura hasta hoy. A pocos kilómetros hay una cueva donde, según las tradiciones más antiguas, María Magdalena enseñó durante 30 años a quienes llevaban la herencia del Salvador en su sangre. A pocos kilómetros más hay una basílica con un cráneo del siglo I y frescos del siglo V que confirman la antigüedad de la tradición. En la misma región surge una dinastía de reyes cuya sangre les da poderes de sanación y cuya legitimidad no depende de la Iglesia. Esa dinastía es derrocada con la bendición directa del Papa. En la misma región aparecen más de 300 imágenes de una Virgen negra que no representa a María, Madre de Jesús, sino a María Magdalena. En la misma región surge un movimiento espiritual que preserva tradiciones orales de las primeras comunidades cristianas y que es destruido mediante una guerra de exterminio de 20 años. En la misma región, un sacerdote descubre algo que lo hace rico y llena su iglesia de símbolos magdalénicos. Cada uno de estos hechos por separado tiene explicaciones alternativas, pero todos juntos, concentrados en la misma región geográfica, conectados por los mismos nombres, apuntando en la misma dirección, forman algo que ya no puede descartarse como coincidencia. Forman una historia, la historia de una familia que fue lanzada al mar para que desapareciera, que no desapareció, que llegó a tierra, que se estableció, que fue protegida por quienes sabían lo que custodiaban y que fue perseguida una y otra vez por quienes sabían lo que representaba. La pregunta final es ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar esta historia? La respuesta es siempre la misma. Si Jesús tuvo hijos, si esos hijos tuvieron descendencia, si esa descendencia puede documentarse, entonces existe una autoridad que no pasa por Roma, una autoridad que no necesita papas ni obispos ni concilios, una autoridad que viene de la sangre, y la sangre no se puede falsificar, no se puede nombrar por decreto, no se puede revocar por excomunión, es biológica, es irrevocable, es permanente. Y eso es lo más peligroso que existe para una institución que ha construido todo su poder sobre la idea de que ella es la única intermediaria legítima entre Dios y la humanidad. Si hay una familia que puede reclamar una conexión directa con Jesús, entonces la Iglesia no es la única intermediaria. Y si no es la única intermediaria, toda su estructura de poder se tambalea. Pero quiero que te quedes con algo más que una teoría sobre el poder. Quiero que te quedes con lo que esta historia dice sobre Jesús, porque si esta historia es cierta, aunque sea parcialmente, entonces Jesús fue un hombre más completo de lo que te enseñaron. Amó, formó una familia, se preocupó por proteger a los suyos, y su legado no fue solo un conjunto de enseñanzas transmitidas por una institución. Fue una sangre viva que cruzó un mar, sobrevivió a persecuciones, se refugió en cuevas, fundó dinastías. Fue custodiada por caballeros y preservada por herejes que prefirieron enfrentar las peores consecuencias antes que traicionar lo que protegían. Eso no debilita la fe, la profundiza. ¿Por qué un Jesús que es padre, que es esposo,
que ve a su familia perseguida y aún así confía en que la verdad sobrevivirá? Ese Jesús es más cercano a ti que cualquier imagen celestial que nunca puedas tocar, y su mensaje, el mensaje de que el amor es más fuerte que cualquier persecución, se vuelve infinitamente más poderoso cuando lo dice alguien que lo vivió en su propia carne. Deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame si conocías la historia de Sara la Negra, si sabías lo que pasó en Montsegur, si habías oído hablar de las vírgenes negras del sur de Francia. Da like para que YouTube recomiende este video a más personas que merecen descubrir esta verdad. Suscríbete y activa la campanita porque vamos a seguir desentrañando los misterios más profundos que la historia oficial intentó borrar. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la verdad, por mucho que la entierren, siempre encuentra arma de salir a la superficie. Hasta la próxima revelación.